Ahora, si de casualidad vienes en contacto con alguien quien tiene COVID, te recomiendo los sueros con la hermana Roxy. Ella da unos sueros buenos para el sistema inmunológico. Creo que todos los que se enfermaron aquí el año pasado, tú les diste suero y no se nos murió ninguno. Gracias a Dios. So, ella tiene el suero levantamuertos. So, ora sobre el suero y luego te lo pone. So, los que están aquí recién con nosotros, a esta congregación nos dio duro. Nos dio duro. Al único que no le dio fue a mí, porque soy el preferido, yo soy el favorito de Dios. Ay, Padre, no, Señor, ya me dijo el Señor, vas a ver, te voy a dar. Y a la otra familia Carrillo. ¿Y quién más no les dio? ¿Quién más no les dio? A Graciela, a varios de ustedes. Ah, a ti no te dio. Pero a Irene sí le dio, ¿no? A Irene le dio, pero a ti no te dio. Ya. Tampoco te dio a ti. Y a ustedes sí. Y tampoco. A don Carlos sí le dio. A don Carlos, bueno. Y luego Raúl. Y a ustedes tampoco. A Robertito, me acuerdo cuando le dio a Robertito. ¿Se acuerdan cuando le dio a Raúl? Él fue el primero. De hecho, estemos en oración. No están aquí la familia Ramírez hoy porque Mateo estuvo enfermo y le hicieron la prueba de COVID. Y mañana reciben los resultados. Sigamos orando por los suegros de Oscar. Ellos por eso no están aquí, porque se acercaron a la familia. Pero parece que ya van saliendo, gracias a Dios. Un sobrino de usted. ¿Cómo se llama la familia? Familia Arroyo. Amén. No se olviden, por favor, orar por la familia Arroyo. ¿Tienen COVID? ¿Ya? Roberto, ¿tiene COVID? Ok, so tiene pulmonía. ¿Quién le movió? Reina, it sounds like there's an echo now. Don Carlos. Oh, usted perdió a su hermano de COVID la semana pasada? El viernes. Ya lo sepultaron. Yeah. So guys, hay que usar sabiduría, porque los números están subiendo otra vez. Hay que ser sabios, ¿no? Tenemos al Señor, sabemos que nuestro día ya está apuntado y no vas a morir ni un día antes ni un día más tarde, pero al mismo tiempo, yo no sé tú, pero yo no quiero estar en el hospital 2 semanas ahí tirado. So, 2 semanas es poquito. Yeah. Pastor Tony y su esposa de Calvario, Mazatlán, han estado hospitalizados también y les dio bien fuerte. So, a ti te dio. Yo me acuerdo que a ti te dio, y te dio fuerte, ¿verdad? Y no quisiste ir al hospital. Ya me acuerdo, ya me dijo tu esposa, ya me acordé. Sí, es cierto. Pastor, le digo, what do you want me to do? I already told him, no quiere ir. Pues ni modo, que se muera. No, no te creas. Vamos a orar, guys, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias, Padre, que nuestra familia aquí está, todos juntos, celebrándote, adorándote, alabándote. Te pedimos por la familia Arroyo, te pedimos por el hermano de Graciela, la familia de Don Carlos, Pastor Tony, Ángela, que están ahí en Mazatlán, si alguien se me ha olvidado, Mateito, los suegros de Oscar. Padre, que tú toques, sanes y hagas milagros. Te pedimos también que confortes a Don Carlos y a su familia que acaba de perder a su hermano. Que tú confortes el corazón. Siempre es difícil perder a un ser querido y solo tú lo puedes confortar. Bendice nuestro tiempo, Padre, te lo pedimos. Abre nuestras mentes y nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. All right, guys. Wow. Pero como la última vez que enseñé 3 veces, guys, súper cansado. El segundo servicio me encontraba más cansado, creo que me encuentro ahorita. Y ahorita porque me tomé un cafecito. Vamos a terminar antes que se acabe el efecto del café. Amén. Porque si no hay manera de encontrar ahí todo tirado. Vámonos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Vamos a estar hoy en Efesios 6, pero quiero que leamos un poco del libro de Efesios, o si me hacen el favor de ir a Efesios capítulo 4. Y se me olvidó mi Biblia ahí abajo, pero aquí tengo mi laptop.
Déjenme buscarlo aquí en español. Efesios 4, por favor. Este estudio, guys, nació de algo que se dijo ayer en el estudio de varones. El Señor me ha estado ministrando, he estado leyendo Efesios. El libro de Efesios, si no lo has leído, te lo recomiendo, es un excelente libro. Especialmente los primeros capítulos. Tú sabes, y lo has oído varias veces cuando alguien dice, oh, wow, el Señor me habló de una manera diferente. Has leído lo mismo y lo mismo y lo mismo, y de repente resalta algo diferente del mismo capítulo o de una historia. Porque yo personalmente les he compartido, ustedes se los dije en inglés, cuando yo enseñé la parábola de la cizaña y el trigo, me cambió mi manera de pensar de una cosa increíble, ¿no? Ya lo había enseñado yo 2 o 3 veces anteriormente. Pero esta vez como que el Señor me dio algo diferente. Lo mismo ha pasado con el libro de Efesios esta vez que lo he leído. De hecho, lo he leído varias veces. Es un hermoso, hermoso libro. Te lo recomiendo. Son 6 pequeños capítulos. La palabra de Dios nos dice que la Biblia está viva. ¿Cuántos dicen amén? Y es increíble, ¿no? Y por eso yo creo que Dios nos dice que debemos de meditar en su palabra día y noche. Porque se nos olvida. Yo cuando llego al trabajo en 1 hora y media ya se me olvidó mi nombre. ¿Cómo me llamo? ¿Qué? ¿Miguel? No, me llamo Joe. Luego me tratan de vacilar, ¿no? Y luego dicen que esto empeora conforme uno... hay veces ni se me olvida lo que pasó hace 15 minutos. ¿No te ha pasado a ti? No te voy a apuntar, mi amor. Nos pasa a los dos, ¿verdad? Nos perdemos en el GPS, ¿verdad, mi amor? Híjole. ¿A dónde íbamos? ¿Quién sabe? Tú nomás sí. Ay, Dios mío. Dice el hermano Tony, tenga cuidado, pastor, tenga cuidado. Y el Señor nos dice que meditemos en su palabra día y noche. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida la naturaleza de Dios. Se nos olvida el carácter de Dios. Se nos olvida el amor de Dios. Pero no solo debemos de venir y de leer y escuchar. El apóstol Santiago dice que no solo seamos oidores, sino que seamos ¿qué? Hacedores. Muy importante. Sed hacedores, o asegurémonos que seamos hacedores de la palabra de Dios, especialmente en estos últimos días. Hoy vamos a hablar de estar firmes en la verdad. ¿Qué es verdad? Pilato lo dijo, ¿qué es verdad? Te voy a dar la respuesta desde ahorita en inglés, se los di al final. Verdad no es una palabra, una idea, una opinión. La verdad es una persona. ¿Ves? Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. La verdad es una persona. Y ayer, en el tiempo que tuve con los varones, el hermano Manny dijo algo tan poderoso que Manny a lo mejor ni sabe cuánto me ministró. Manny dice que nosotros tenemos un chip diferente, si no somos creados diferentes. Y wow, Manny le pegó al gordo machín ahí porque yo me quedé like. Todo el camino yo dije, wow. Qué manera más perfecta de ponerlo. Y tiene razón, tenemos un chip diferente. Nosotros vemos la verdad de una manera diferente, oímos la verdad de una manera diferente. Yo puedo hablar verdad con Manny y Manny no se va a ofender, pero si yo trato de hablar verdad con un incrédulo, ¿qué pasa? Se ofenden. Aunque tú seas diplomático con ellos, ¿sí o no, Manny? Aunque tú seas diplomático y lo primero que salga de tu boca es tú les dices, mira, te voy a decir algo, pero no quiero que te ofendas. Forget about it, se van a ofender. ¿Por qué? Porque la oscuridad, las tinieblas odian la luz. Tú no puedes hablar verdad con un incrédulo, ellos salen ofendidos. Es muy diferente que yo hable verdad con Pedrito. Yo puedo hablar verdad con Pedrito y reprenderlo y él me va a amar más. Es lo que dice la palabra de Dios.
Pero yo trato de hacer lo mismo con un incrédulo y me va a odiar más. Lo mismo dice la palabra de Dios. Ahora, en Efesios, los primeros 3 capítulos hablan de cómo el Señor nos escogió, cómo nos escogió estar en Cristo antes de la fundación del tiempo. La palabra de Dios en Efesios nos habla de cómo antes nosotros estábamos muertos, pero Dios nos hizo vivos en Él. Ahora, en Efesios capítulo 4, Pablo empieza y dice, yo pues, prisionero del Señor, dice, les ruego que ustedes vivan de una manera, ¿qué? Digna de la vocación con que han sido, ¿qué? Llamados. Y luego tú te pones a pensar, entonces, ¿pero qué vocación? ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué vocación y de qué llamado? Vamos a Efesios capítulo 1, bien rápido. ¿Ya llegaron ahí? ¿Te lo robaron, hermana? Está nomás a unas... Estabas en el 4, hermana, en el 1, Efesios 1. Todavía no habías llegado a Efesios. Verso 1. Hermana, ¿alguien le quiere ayudar a Nereida, por favor? Verso 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Estamos haciendo la pregunta, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado? ¿No? Dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos, ¿qué? Escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice, en amor, ¿nos qué? Predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado. Me estoy riendo yo también, porque se lo robaron a él también. Sí, me lo robaron. Ay, Dios mío. Busca Filipenses, estantes de Filipenses. Es que el libro de Efesios es un buen libro. Entonces él dice, yo te ruego que viva. Me estaba riendo, los estoy viendo y los dos ahí. Ay, digo, ay, también se le perdió a él. Dios es bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. All right, so dice, yo pues, dice, entonces, ten este entendimiento, tú has sido escogido, predestinado, antes de la fundación. Y luego dice, yo pues, en capítulo 4, verso 1, yo pues, prisionero del Señor, te ruego que vivas de una manera digna de la vocación con que has sido, ¿qué? Llamados. Vive dignamente de tu llamamiento, escogido. Vive dignamente de tu llamamiento, bendecido, bendecida. Vive dignamente de tu llamado, sacerdocio real y especial. Y luego nos dice verso 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Wow. Y luego dice en el verso 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andaban también los gentiles. Cuando hablan de los gentiles, ¿están hablando de quién? ¿Del mundo? ¿De los que no conocen al Señor? So dice él, tú escogido, tú llamado. Dice, te digo esto y lo afirmo juntamente con el Señor, que ya no vivas como vive el mundo, en vanidad de su mente, porque ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están ¿qué? Excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ya no quiero que tú vivas como, porque ves, hay una diferencia. Hay los escogidos que están aquí, los escogidos, y ¿cuál es el otro grupo? ¿Los qué? Los excluidos.
ves, hay una gran pachanga que se está preparando en el cielo. Y van a ver luces así como de disco, chun, 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 y los ángeles con DJ y todo. Yo sé que algunos de ustedes se están imaginando arpas y todo eso. No, esto se va a poner chido. ¿Ok? Pero vas como a un club, y lo has visto en las películas, ¿no? Que hay la gente que está afuera que no puede entrar, y de repente viene uno en su limusina, viene entacuchado. ¿Qué hubo? Nosotros vamos a bajar de unas limusinas blancas, así todos blancos, con nuestras alas blancas. Vamos a caminar a la gran pachanga, porque somos los que, los incluidos, los escogidos. Y aquí afuera van a estar ¿quién? Los excluidos. Y dice Pablo, ya no vivas como los excluidos, porque tú ya no eres parte de este grupo, porque Dios vino y te sacó de este grupo y te puso en este grupo. Tú ya no eres de los excluidos, tú eres parte de los incluidos. Tú ya no vivas como ellos. Porque ellos viven así, porque son ignorantes. Ellos viven porque son ignorantes y por la dureza de su corazón. Verso 19 dice, habiendo llegado a ser insensibles. Pues ya no tienen ni sentimientos, ya no tienen corazón, están tan endurecidos. ¿Y tú alguna vez te has preguntado? Yo en el trabajo yo me pregunto, ¿por qué es que ese fulano de tal no le importa? I don't care. Así dicen. El dueño va a perder algo, un cliente no le va a ir bien. I don't care. ¿Por qué? Porque son insensibles. Han llegado a ser insensibles. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido Cristo de esta manera, nos dice el apóstol. Tú no has aprendido a Cristo, tú no has aprendido a ser así. Pero miren lo que dice el verso 21. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la ¿qué? ¿Verdad que hay en quién? En Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino ahora que chambee, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga para compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y luego dice, y no hagan triste, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Pero no termina ahí. Capítulo 5 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Así como también Cristo les amó y se dio por sí mismo, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a ¿quién? A los santos. ¿Ves? Este es tu llamado. Tú eres parte del grupo que está incluido, escogido, y tú no eres parte de los que son excluidos. Por lo tanto, eres llamado a vivir de una manera completamente diferente. Dice, tampoco haya obscenidades, ni necesidades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Agarra esto y escríbelo en tu mente. Dice Pablo, porque con certeza ustedes saben esto. ¿Cómo lo sabes? Cristo te lo enseñó, el Espíritu Santo te lo ha revelado, ¿correcto? Con certeza tú sabes esto, ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego lo que dice el verso 6, que nadie te engañe con palabras vanas. ¿Ves? Tú lo sabes con certeza, que nadie te engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no participes con ellos. Que nadie te engañe. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinan qué es lo que le agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmáscaranlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Verso 15, por tanto tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Ves? Dios te ha llamado a vivir de cierta manera. Y el diablo quiere venir y te quiere hacer pedazos, porque tú tienes la verdad. El diablo quiere venir y hacerte creer que tú no eres buena persona, que tú la riegas. Y si la regamos, ¿y qué? Tenemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo he llegado a entender algo que fue confirmado para mí por Manny este sábado. Muchas veces el mundo, porque el enemigo nos está atacando nuestra manera de vivir, como Dios nos ha llamado a vivir, de esta manera, como escogidos y no excluidos, que nosotros ahora hasta hemos empezado a disculparnos por vivir para Dios con el mundo. Y voy a ver si me lo puedo explicar. El otro día estaba escuchando a un pastor que se llama Woody Baucham, uno de mis mejores favoritos pastores. Viene del linaje de Paul Washer. Y dice él que uno de sus estudiantes universitarios vino y le dijo: pastor, dice, mi profesor me dijo que la psicología y la sociología es lo que le da la luz a la Biblia, y que sin la psicología y sociología la Biblia no sería de buen uso. Pastor Woody le preguntó: es al revés, mijo. Le dice: es la Biblia que le da luz a la psicología y sociología, y la psicología y sociología no sirven sin la luz de la palabra de Dios. Dos, Woody empezó a hablar de cómo pastores se están disculpando de predicar ciertos temas de la palabra de Dios. Dice Woody: cuando tú oyes un mensaje sobre la homosexualidad, los primeros 10, 15 minutos que tú vas a oír es el pastor disculpándose por lo que dice la palabra de Dios. Dice: no está bien. No está bien. El enemigo nos ha engañado que ahora nos tenemos que disculpar por decir la verdad, porque alguien se va a ofender. La palabra de Dios dice que el que se ofenda, que se ofenda. Porque los únicos que se ofenden en la cruz son esos que se están perdiendo. Eso lo dice la palabra de Dios. Los únicos que se ofenden son los que se están perdiendo. Y nosotros queremos tratar de quedar bien con el mundo, queremos tratar de quedar bien y no los queremos ofender, y queremos ser parte que nos amen y que nos quieran. Agárrate esto, escríbete en la tabla de tu corazón: el diablo te odia y nunca te va a querer. El diablo te odia y nunca te va a querer. El mundo nos odia y el mundo nunca nos va a aceptar y nunca nos va a querer. Deja de tener miedo de ofender con la verdad de Cristo Jesús. Que se ofendan. Si la palabra los corta, deja, porque Dios también es el que venda. ¿Cuántos dicen amén? Entendamos esto: hemos entrado a una verdadera batalla, donde Dios nos dice que tenemos que estar preparados, y de hecho nos ha preparado. En el verso 10 de Efesios 6, Pablo dice: por lo demás. Él está terminando básicamente
toda su carta, quiénes somos, cómo debemos de vivir como incluidos y no excluidos, como escogidos y no excluidos. Y luego dice, al final, dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidas la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el verso 10, Pablo nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después, en el verso 11, Él nos dice que nos revistemos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. Tú tienes un enemigo que te odia, así de fácil. Y Él no quiere que tú estés parado firme. Él quiere destruirte. Pablo nos dice que resistamos y que estemos firmes. Y luego en el verso 14 otra vez habla de estar firmes. El problema es de que muchos de nosotros no estamos firmes en lo que creemos. Pablo nos dice, haz todo, resistir y estar firme. En otras palabras, pelea, y pelea bien, para que en el final tú estés parada, firme. Como les dije, el enemigo ha infiltrado la iglesia y está poniendo la cosa peor y peor y peor. Hay una nueva teoría que no sé si ustedes han oído en español, no sé cómo lo traducen, pero en inglés se llama Critical Race Theory, donde ahora la sociedad le quiere echar la culpa al pecado, al color de la piel. Ahorita el americano de piel blanca lo están atacando tan horriblemente. El problema no es el color de la piel, el problema es el corazón. Y no vamos a crear ninguna ley, ningún movimiento que va a tratar con lo externo. Alguien me dijo, entonces, ¿qué hacemos? Me dijo, ¿cómo podemos hacer que la gente tome responsabilidad por sus acciones? Y le dije, nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada para cambiar el corazón, solo Dios lo puede cambiar. Es imposible. Le podemos echar la culpa a donde naciste, le puedes echar la culpa a donde te criaste, le puedes echar la culpa al color de la piel. Nada de eso va a cambiar nada. El problema es el corazón. El problema es el corazón. Y todo esto está infiltrando en la iglesia. Dios nos dice, tenemos que pelear. Tenemos que pelear. Y tristemente muchos están dejando entrar esto en las iglesias. Y no están peleando. En las casas. Pablo nos dice quién es el enemigo. Dice en el verso 12, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Dice, es contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en regiones celestiales. Hay capitanes, hay demonios, se llaman principados, poderes, autoridades. Hay diferentes niveles de espíritus. La batalla es espiritual y se pelea en el reino del espíritu. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo físico sin realizar que hay poderes malos detrás de lo físico. Por lo tanto, Dios nos ha dado armadura. Pero ¿de qué sirve esa armadura si no la usamos? ¿De qué sirve esa armadura si no la usamos?
¿Cuál es la primera armadura y más importante, o una de las más importantes? Verso 14. Dice, está pues firme, ceñido su cintura, ¿con qué? Con la verdad. ¿Ves? Cuando tú tienes la verdad, te vas a hacer un montón de enemigos, pero tienes la verdad, nunca la pierdes. Todo está amarrado, todo empieza, la fundación es la verdad. Y la verdad no es una opinión o una palabra, la verdad es Cristo Jesús. Tienes que estar ceñido con la verdad. El diablo, Jesús nos dijo, es el padre de ¿qué? Todas las mentiras. Y él va a venir y va a tratar de engañarte de todo lo que es Dios, donde te paras en Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios y especialmente de la actitud de Dios sobre el pecado. Este es el ataque del enemigo últimamente en el pueblo de Dios, de cómo Dios se siente sobre el pecado. Dios odia el pecado, es lo que dice la palabra de Dios. Y el pecado no se puede parar delante de él. Pero hemos dejado permitir tanto pecado en las iglesias de Cristo que ya ni podemos discernir entre los que son los excluidos y los que son los escogidos. Pero la palabra de Dios nos dijo que eso iba a pasar, ¿recuerdan? En la parábola del trigo y la cizaña. Jesús nos lo dijo. Alguien a lo mejor viene y dice, pero es que tu verdad no es mi verdad. Es que yo no lo siento. Pero no pueden haber dos verdades, solo hay una y su nombre es Cristo Jesús. Después Él nos dice que nos revistamos con la coraza de justicia. Eso habla de hacer un compromiso con Dios, de hacer siempre lo que está bien delante de Él. De siempre hacer bien todo lo que es delante de Él. La justicia es tener y hacer acciones correctas delante de Dios y los demás. Siendo injusto es no hacer lo correcto. Siendo un injusto es no hacer lo correcto. Y porque aquí empieza tu relación con Dios. Dios te ha dado una coraza de justicia, pero tú tienes que despertar y levantarte todos los días y decir, hoy vivo por Dios. Hoy vivo por Dios. Pero te lo tienes que poner. Dios te ha dado tu armadura, pero tú te lo tienes que poner. En el verso 15 dice, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de paz. Tú tienes la verdad. Es el deseo de Dios que nosotros vivamos en paz, no solo con Él, pero con todos a nuestro alrededor. Ahora, ¿esto va a pasar? No. Vivimos en un mundo que odia a Dios. Tú no camines en los caminos del mundo, apártate de ellos. Escogido, escogida. Pero sí camina en la paz del evangelio entre tú y Dios. Esto es parte de nosotros derrotar al enemigo. Pero escuchen las próximas palabras del apóstol. Verso 16, él dice, ¿sobre qué? Sobre todo. Tomen el escudo de la fe con el que pueden apagar algunos de los dardos encendidos del enemigo. ¿Es lo que dice ahí? ¿Están seguros? Todos. Tomen el escudo de la fe con el que pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación. El enemigo va a tirar sus dardos, va a atacar tu fe. Desde el principio él ha querido destruir la humanidad. Denme chance, voy a agarrar este banquito, guys. Si me caigo me van a levantar, Alright, guys, sorry, pero ya no puedo. Ow. El enemigo desde el principio ha querido destruir la humanidad. Te ha querido venir y destruir a ti. Él ha venido y
ha querido hacerte dudar a ti de la palabra y de lo que Dios ha dicho. Los ataques del enemigo contra la iglesia siempre han sido lo mismo y él siempre va a venir y va a atacar tu fe. Pero Dios te ha dado un escudo para que tú apagues todos esos dardos. ¿Ves? Este escudo, cuando tú lo usas, apaga todos los dardos. Pero tú lo tienes que levantar. Tú lo tienes que... Pero no, es que tú no estás bien con el Señor. Pero la palabra de Dios dice esto. Tú levantas tu escudo. Pero es que tú no vas a llegar al final y tú no sirves para... Pero la palabra de Dios, yo levanto mi escudo. Pero es que tu esposo no te ama y tú puedes tener una vida mejor aquí. Pero la palabra de Dios dice que lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Yo levanto mi escudo. Lo tienes que usar. Y muchos de nosotros no lo estamos usando. 2, el diablo es un mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tenemos que recordar de que él es un mentiroso. Vamos todos bien rápido a Santiago capítulo 4. Vamos todos bien rápido. Ustedes conocen lo que dice aquí. Dice, resístanse pues al diablo y el que huirá de ustedes. ¿Cuántos de ustedes conocen ese verso? Resiste al diablo y él va a huir de ti. Y muchos de nosotros podemos citar eso. ¿Ves? Viene el hermano y está batallando y le dice, no, mira hermano, tú resiste al diablo y él va a huir de ti. Lean lo que dice anterior y luego lean lo que dice después. Primero dice, sométanse a Dios. ¿Ah? Oh, Santiago 4, sorry. Santiago 4, 7 al 8. Guys, ahora sí ya se me quitó el efecto del cafecito. Guys, hay que terminar. Si no, aquí me voy a quedar dormido. Dice, antes de que resistamos, dice, sométanse a Dios. Miren lo que dice después. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y luego dice, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Eso no es solo resistir al diablo para que él resista. Primero te tienes que someter a Dios. Luego vas a resistir al diablo. Luego el diablo va a ir de ti. Y luego vas a acercarte a Dios. Y luego Dios se va a acercar a ti. Y luego vas a limpiar tus manos y purificar tu... ¡Wow! Es un montón. No dejes que el enemigo te engañe. Y luego tenemos el casco de salvación, ¿no? Tomando en cautividad todo pensamiento para obediencia a Cristo. Algo tan importante que le dije al ministerio en inglés que les voy a decir a ustedes es esto: no dejes que tus propios pensamientos, tus feelings, ¿cómo se dice feelings en español? ¿Tus qué? Sentimientos se metan en el camino. Te lo voy a decir de esta manera y si te ofendes, te ofendes. Tus sentimientos no importan. La palabra de Dios dicta el camino que vamos a caminar. ¿Cuántos dicen amén? Tus sentimientos no importan. Yo sé que se oye un poquito mal, pero ustedes sí me entienden. El incrédulo se va a ofender. Que se ofenda. Ya me cansé de estar tratando de ser diplomático con el diablo. Ya que se ofenda. Si Señor, hey, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es el que se ofende de la cruz es porque se está perdiendo. Ay ellos. Ay ellos. No olvidemos, iglesia, tampoco. Y con eso quiero decir esto. No olvidemos, nuestra batalla no es contra carne y sangre. Hay fuerzas espirituales malignas detrás. Hay veces hasta aún de esas personas que tú amas. Okay. ¿Hablamos de nuestra arma o todavía no? ¿O solo de nuestro armamento? Solo de nuestro armamento, ¿verdad? Ahora,
Tenemos la protección. Pero si yo soy un soldado, no solo me voy a revestir de mi armamento protectivo, también necesito una arma para pelear. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el verso 17. Tomen también el casco de la salvación. ¿Y la qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero que todos alcen su Biblia. Álcenla para arriba todos. ¿Tienes tu Biblia? Álcenla, 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 álcenla. Esa es la arma que Dios te ha dado para defenderte. Ahora tú dices, ¿qué hago, pastor? La agarro y se la tiro. No, tampoco, no sean, qué mal pensados ustedes. Los escogidos mal pensados, les voy a poner ministerio, escogidos mal. No nos defendemos. Bueno, de vez en cuando le pegas al viejo unas 2, 3 veces, agarra la onda. No, pero no. Nos defendemos con la palabra de Dios cuando viene el enemigo y nos quiere engañar. ¿Recuerdan cómo Jesús se defendió en el desierto cuando el Espíritu Santo permitió que el diablo lo lleve al desierto? ¿Cómo se defendió Jesús? ¿Qué dijo específicamente? Ok, no solo el hombre vivirá de pan, pero de toda palabra que viene de la boca de Dios, pero algo más poderoso dijo. Escrito está. Escrito está. Y luego miren el verso 18, no solo es la palabra de Dios nuestra alma, sino también que con toda ¿qué? Oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu. La oración, guys, tenemos la oración. Oremos, 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 oremos. Siempre orando uno por los otros. Voy a cerrar con esto, guys, me van a disculpar. I'm sorry, guys. Yo creo que posiblemente esta va a ser la última vez que enseño 3 veces, porque quiero estar listo para ustedes. Tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Tenemos un enemigo que te quiere mandar al infierno, o que quiso, ya no puede, pero te la quiere hacer difícil. Tenemos un enemigo que no está feliz, al menos que te destruya a ti, a esos que tú amas. Dios nos ha dado una armadura espiritual para proteger nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas. Nos ha dado una poderosa arma para usar la palabra de Dios. Usa la palabra para liberarte a ti, usa la verdad para liberar a otros. Abrázala, no la dejes ir. No la dejes ir. Deja de tener temor de que se ofendan. Porque como dijo el hermano Manny ayer, aunque tú vayas y hables con alguien diplomáticamente y lo primero que le dices, mira, te voy a decir algo, no quiero que te ofendas, se van a ofender. Se van a ofender. ¿Por qué? Porque las tinieblas no pueden recibir la luz. Es imposible que se ofenda el mundo. Tú vive para Dios. No permitas entrar el pecado ni a tu iglesia ni a tu casa. Defiéndete con la palabra. Pelea y usa la armadura de Dios. Amén.